Nació el 22 de mayo en la ciudad de Mérida, Yucatán, en el año de 1846 y falleció en la misma ciudad en 1908. Fue promotora, junto con otros educadores de la época como Ángela González Benítez y Rodolfo Menéndez de la Peña, y Antonio Menéndez de la Peña, de la educación laica en Yucatán decimonónico. Fundó la escuela La Siempre Viva, la Sociedad Científica y Literaria y una revista que llevaron el mismo nombre en 1870. Fue reconocida por sus ideas avanzadas en aspectos educativos para las mujeres y en términos de su participación en la vida social, cultural y profesional. Su trayectoria pedagógica fue después de haber fundado su escuela, La Siempre Viva, y haberla dirigido durante 7 años, fue nombrada directora del Instituto Literario para Niñas, que fue la escuela para mujeres más importante de su época en Yucatán. Durante esa época colaboró en numerosas revistas y publicaciones de la época, como la Revista de Mérida, la Biblioteca de Señoritas, el Repertorio Pintoresco, la Guirnalda, la Esperanza y el Recreo del Hogar. Como directora del Instituto Literario, realizó una tarea de modernización, actualización de los sistemas educativos que también promovió en las escuelas públicas del resto del estado. Impulsó siempre el mejoramiento de la educación para las mujeres y la igualdad de géneros. Como reconocimiento a su tarea educativa, existe en Mérida, su ciudad natal, una escuela primaria que lleva su nombre. También existe en esa ciudad un monumento dirigido en su memoria. Algunas de sus obras son Deudas de Corazón, que es un drama teatral, Oda a los Héroes de Tiotsuco, 1886, A México, 1867. Nació el 15 de mayo de 1850. En 1867 recibe el título de profesor de instrucción primaria en el Colegio de San Juan y fue nombrado estacionario de la Biblioteca Pública, en la que organiza el acervo bibliográfico con la metodología más moderna de la época. Rodolfo Menéndez fungió como inspector escolar, prefecto de un instituto, visitador general de escuelas, miembro del Consejo de Educación Pública, director de la Biblioteca Manuel Cepeda Peraza. Dirigió la Escuela Normal para Maestros de Yucatán, la cual hoy lleva su nombre, en señal de reconocimiento a su trascendental tarea. Además, enseñaba las cátedras de Pedagogía Gramática Castellana y Lengua Francesa. Fue presidente del Congreso Pedagógico, convocado en 1916
por el general Salvador Alvarado, a la sazón gobernador del estado, con la finalidad de reformar el sistema educativo de Yucatán. Contribuyó al establecimiento de la obligatoriedad de la enseñanza primaria y promovió las instalaciones de centros para este nivel en el medio rural de la región. Era defensor de que la educación primaria se hiciera obligatoria. Fundó, dirigió por más de 20 años la escuela primaria. Era un periódico que se dedicaba a difundir la enseñanza pública en el estado y la cual serviría para difundir sus ideas y proyectar hacia la sociedad las nuevas tesis educativas emergentes en Europa. Organizó y fundó nuevamente y dirigió para ese propósito varios periódicos pedagógicos como El Sol de Mayo y La Infancia. A respetar el derecho enseñó con buena asamblea Menéndez y a conquistar, sobre todo, a pensar por sí mismo. Otro honor a su quehacer fue el nombramiento como benemérito de la educación pública del estado de Yucatán en marzo de 1930. Para 1873 dirigía en Valladolid del Liceo de Varones. Fue un modelo y político mexicano, nacido en Izamal, Yucatán, en 1883 y falleció en la Ciudad de México en 1946. Fue uno de los precursores y exponentes de la educación racionalista en México. Se distinguió por su persistente esfuerzo por modernizar los sistemas educativos que prevalecían a principios del siglo XX en el estado de Yucatán y en general en México. Maestro apreciado de muchas generaciones de yucatecos. Fue además, como político, diputado federal y local, presidente asimismo del Partido Socialista del Suroeste. Después de haber estudiado con su padre Tiburcio Mena Osorio, también renombrado educador en el Yucatán decimonónico, que había fundado su escuela Perseverancia desde 1888 en la localidad de Siltepec, municipio de Izamal. José de la Luz Mena se tituló de profesor en la Escuela Normal para Maestros que dirigía Rodolfo Menéndez de la Peña, su tío político y quien habría de influenciar notablemente en él como pedagogo. Ejerció el magisterio en varias escuelas municipales y más tarde fue el director del Instituto Literario de Yucatán, convirtiéndose después en director de la Escuela Modelo, poco después de su fundación en Mérida, el año de 1970. 1910. Esta última escuela, que había sido patrocinada por la Liga de Acción Social dirigida por don Gonzalo Cámara Zavala, aunque llevó el nombre sugerente de Modelo para seguir el esquema abordado de Orizaba por la escuela Modelo que Enrique Laucher y Enrique Rebsamen habían implantado desde 1885, no siguió los principios escritos del racionalismo tal como los concebía José de la Luz Mena.
Colaboró estrechamente con el proyecto educativo y transformador del general Salvador Alvarado cuando éste gobernó Yucatán de 1915 a 1918. En ese periodo integró con su maestro, Rodolfo Menéndez, y otros destacados educadores de la época como Agustín Franco Villanueva, el doctor Eduardo Urgaiz, etc. Impulsó definitivo a las transformaciones realizadas al sistema educativo durante los años del denominado socialismo de Yucatán. En el año de 1916 fundó en el barrio de la ciudad de Mérida, llamada Chuminópolis, la primera escuela íntegramente racionalista, y al mismo tiempo creó la revista Oriente como órgano informativo de la propia escuela. Hay quienes consideran a José de la Luz Mena el ideólogo en materia educativa. José Inés Novelo, 1868-1956. Fue un profesor, político, escritor y poeta mexicano, nacido en Valladolid, Yucatán, y falleció en la Ciudad de México, según el historiador José Esquivel Pren. Novelo fue uno de los mejores exponentes de la poesía yucateca en la primera mitad del siglo XX. Fundador de la Liga de Acción Social en 1909, junto con Gonzalo Cámara Zavala. Ejerció el magisterio durante 34 años en la Escuela Normal para Maestros de Yucatán, que fue su alma mater. Fue director del Instituto Literario de Yucatán y presidente del Consejo de Educación Pública durante la gubernatura de Olegario Molina en la etapa pre-revolucionaria de México. Durante el gobierno de Salvador Alvarado, participó en el primer Congreso Pedagógico de Yucatán en el año 1915, presidido por el maestro Rodolfo Menéndez de la Peña. En esos años promovió la campaña para la creación de escuelas rurales en las haciendas henequeneras de su estado natal. Fue autor de ensayos pedagógicos y literarios, aunque su obra poética fue la que alcanzó mayores reconocimientos. Entre estas destacan De mi musa, 1896, Gérmenes, 1905, Pétalos, 1909, Abril, 1937, Última Abril, 1939, Alma Patrial, 1945, Sonetos y poemas de 14 versos, 1949, entre otras. Además, una escuela secundaria de su ciudad natal lleva su nombre. El Ayuntamiento de la ciudad de Valladolid, para perpetuar su memoria, le erigió un monumento en el que se grabó su poema en soneto post-mortem.